Estamos nuevamente aquí en la serie de Mi Devocional en Casa. Y la lectura que hoy vamos a tomar es allí en Isaías, capítulo 56, versículo 7. El tema de este devocional es Mi casa, casa de oración será llamada. Y dice allí en Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué hermosos los planes de nuestro Dios, ¿verdad? Desde un principio que nuestro Dios mandó al ser humano a que hiciera un templo, el deseo de Él era hacer una casa de oración en la cual tú y yo pudiéramos tener comunicación con Él, en la cual tú y yo pudiéramos presentarnos o poder encontrar el perdón para nuestros pecados, el poder reanimarnos o renovarnos en Él. Siempre la intención de nuestro Dios es tener comunicación con el ser humano. Siempre Él ha buscado tener contacto con el ser humano y de alguna u otra manera Dios busca la manera de llegarse al hombre. Y Dios, así en su grande misericordia o en sus planes, para que lo podamos entender un poquito mejor, dice allí en Isaías 55:8, te estoy hablando de un capítulo antes de esto, para que podamos entender los hermosos planes que Dios tiene para el hombre y que muchas veces nosotros los ignoramos. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Nuestro Dios siempre tiene bonitos planes. Tal vez tú y yo tenemos planes para mejorar, planes para tener una nueva casa, planes para tener un mejor carro, pero los planes de Dios son perfectos. Y dice, los planes que yo tengo no son los mismos que los tuyos. Mis planes son tener siempre comunión contigo. Mis planes es platicar contigo. Mis planes es de alguna manera que tú encuentres un descanso a tu alma. Porque el versículo que estamos leyendo dice, yo te recrearé. Y eso es lo que nuestro Dios en su sabiduría busca y sabe que nosotros necesitamos. Dios busca siempre el bienestar espiritual. Tú y yo buscamos siempre el bienestar físico o material. Pero Dios anhela y desea tener que nosotros encontremos un descanso para nuestras almas. Un lugar donde yo me encuentre con Él y pueda ir desahogar mi ansiedad, pueda ir desahogar mis problemas, pueda ir quitar todo aquello que me estorbe de alguna u otra manera. Por eso Dios mandó al ser humano a que pudiera Él hacer algo, un templo, donde tú y yo pudiéramos encontrar descanso para nuestras almas. Porque dice aquí el versículo 7 de Isaías 56, dice, lo llevaré y lo recrearé en mi casa de oración. ¿Dónde seríamos recreados? Recrear significa hacer algo nuevo que ya existe. Dios quiere hacer de nosotros, tú y de mí, alguien diferente, alguien recreado, alguien nuevo día a día. Que nos despojemos siempre del pasado y que cada día sea algo nuevo. Y el plan de Dios era que cada vez que tú y yo entráramos a su casa de oración, pudiéramos ser recreados. Saliéramos de ahí con un nuevo comienzo. Saliéramos de ahí con nuevos planes. Saliéramos de ahí distintos. Porque muchas veces cuando guardamos tantas cosas en nuestro corazón, se nos hace muy pesada la vida. Muchos llegan hasta quitarse la vida porque no saben dónde depositar sus problemas o no saben dónde recrearse. Y el ir a la casa de oración es como ir a un retiro. Es como alejarnos de todo y ir al encuentro de nuestro Dios y platicarle todas nuestras ansiedades y todos nuestros problemas y poder ser recreados en Él, porque ese es el plan de Dios desde un principio para el ser humano. Así que esos son los planes de nuestro Dios para ser un humano, llevarnos a su presencia para recrearnos.
Dice, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos es hacer de ti una mejor persona. Y mis caminos no son tus caminos. Dios tiene un nuevo camino para ti y para nosotros. A veces creemos que el camino que llevamos o la vida que llevamos es la mejor que Dios pide o quiere. Pero dice Dios, yo tengo un mejor camino para ti. Y nos sigue diciendo ahí el versículo 7, dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Qué bonito y qué bonitos planes de nuestro Dios. Él quería que tú y yo ofreciéramos una ofrenda por nuestros pecados y que pudiéramos ser recreados ahí. Dice que si nosotros íbamos haciendo lo que Él pedía, nosotros seríamos recreados. E iba toda la gente cada año a ofrecer sus sacrificios para que sus pecados fueran perdonados, para que ellos tuvieran un nuevo comienzo. Dice, sus ofrendas por sus pecados, dice, y salían de ahí, por decirlo así, salían nuevos. Salías como quien dice limpiecito. Si aquello te agobiaba, pues salías creyendo que Dios de alguna manera ya te había perdonado todos los pecados. Eso era constantemente, cada año se juntaba el pueblo, o yo no sé muy bien qué tantos días, pero dice que cada año iban y hacían expiación por sus pecados. Y cada quien llevaba sus ofrendas, porque el plan de Dios era recrearte. El plan de Dios era que tú salieras diferente de ahí. Que salieras como cuando platicas tú con un amigo que dices, ay, necesitaba desahogarme con alguien. Que el ser humano se desahogara y pudiera encontrar ese descanso en Él. Y nos dice el versículo anterior que estábamos leyendo, de Isaías 55, pero ahora ese camino, dice, porque yo tengo sus caminos, no es mi camino. El camino es Jesucristo ahora para nosotros. Tú y yo podemos presentarnos al Padre por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros, y ahí encontramos perdón para nuestros pecados. Ahí podemos encontrar la libertad de nuestra alma, el descanso de nuestra alma, recrearnos en su presencia. A través de Jesucristo, tú y yo podemos encontrar el descanso para nuestras almas. Pero veamos qué pasó con el tiempo. Si tú sabes de la Escritura, sabes que cada vez Dios pedía un templo. Cuando sacó al pueblo de Egipto, le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo donde esté mi presencia. Y Dios quería estar hablando con Moisés y que Moisés hablara con el pueblo, de los planes que Dios tenía para aquel pueblo. Después vemos que enseguida volvieron a hacer un templo, y si tú miras casi siempre y reconstruyeron el templo y volvieron a hacer el templo, porque estamos muy dados a abandonar a Dios, estamos muy dados a retirarnos de las cosas de Dios, a olvidar los planes de Dios para nuestra vida. Tanto así que muchas personas han llegado a quitarse la vida porque son muchos los problemas y no encuentran la salida, porque ignoran que los planes de Dios es que tú te recrees en Él. En Él encontrarás el descanso. En Él encontrarás ser liberado. Tu alma que sea liberada. Y pasó el tiempo, y dice ahí en Malaquías que el pueblo de Dios ya no hacía las cosas como Él las pedía, sino que dice que ya llevaban sus ovejas tuertas, cojas, mancas. Ya no llevaban aquella ofrenda especial que Dios pedía para el perdón de los pecados, sino que cada uno llevaba las cosas a su manera, pero ya no como Dios las pedía. Y así termina el Antiguo Testamento, Dios molesto con su pueblo porque dejaron de hacer las cosas que Él las había pedido en el templo. Y termina molesto con el pueblo.
Pero viene el nuevo camino, viene la nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Y el Nuevo Testamento empieza diciendo que Jesucristo fue llevado al templo a ser presentado, porque había nacido el Salvador. Y dice que sus padres lo llevaron al templo para ser presentado. Y los evangelios nos empiezan a decir nuevamente, empieza la historia en el templo. Pero Jesús crece, y crece en el espíritu y en estatura, dice su palabra. Y llega un momento en el cual Él empieza su ministerio. Y dice allí el apóstol Juan, allí en el capítulo 2, versículo 13 de su evangelio. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Porque si algo tenía el pueblo es que cada año subían para llevar sus ofrendas y poder ser perdonados sus pecados. Poder tener un nuevo comienzo, una nueva historia, una nueva oportunidad para tener una mejor vida. Pero ¿qué pasó cuando Jesús subió a Jerusalén y llegó al templo? No encontró lo que Dios había pedido. No encontró lo que Dios había pedido al ser humano que hiciera. ¿Y para qué era ese templo? El templo era para que se recreara nuestra alma, para tener comunión con nuestro Dios, para dejar allí nuestros pecados. Sino que dice el apóstol Juan, te lo voy a parafrasear para no hacerte larga esto devocional. Dice que cuando entró Jesús al templo de Dios, porque era el templo de Dios, dice que encontró allí a gente vendiendo, gente comprando, todos ocupados en sus negocios, todos buscando la manera de hacer dinero. La ofrenda especial era que ellos crearan esos animalitos, que fueran limpios y que fueran puros para que pudieran ser perdonados sus pecados. Pero cuando Jesús entra al templo, dice que encuentra un mercado ahí. Toda la gente ocupada en sus negocios, toda la gente buscando la manera de hacer dinero. Pero no encontró lo que Dios quería encontrar en su casa. Había dicho en Isaías, mi casa, casa de oración será llamada. Y no encontró oración genuina ahí. No encontró corazones arrepentidos ahí. No encontró personas dispuestas a recibir el perdón por sus pecados, sino que encontró puro negocio en su templo. Y no le agradó lo que encontró. Dice que a todos los echó fuera. Los echó fuera, les tumbó sus mesas, les tiró todo y molesto les dijo: mi casa, casa de oración será llamada y ustedes la han hecho un mercado. ¿Te has preguntado por qué Dios nos cerró las puertas de nuestras iglesias? Tal vez esta vez volvió a encontrar lo mismo en su casa de oración. Tal vez ya no encontró esas oraciones genuinas. Tal vez ya no encontró personas necesitadas del perdón de sus pecados y recrearse en él, sino que encontró puras personas buscando cómo hacer dinero, ocupados en sus negocios, ocupados en sus placeres, ocupados en el beneficio propio. Tal vez no encontró oración genuina en su pueblo. Tal vez no encontró para qué fue creado o hecho el templo de Dios. ¿No te has preguntado por qué nos echó a todos fuera de los templos y nos mandó a nuestras casas? Hazte esa pregunta.
Porque al entrar Jesús en el templo, no encontró lo que se había dicho, para qué era ese lugar, sino que a todos los encontró en sus negocios. Si Jesús entrara hoy a tu corazón, porque ahora, dice el apóstol Pablo, que nosotros somos ese templo. Dice ahí en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora tú y yo que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, somos templo del Espíritu Santo. Y ahora te pregunto, si Dios entrara a tu corazón en estos momentos, ¿qué encontraría en tu corazón? ¿Encontraría oración para encontrar el agrado de Dios? ¿Encontraría oración pidiendo que te enseñe a hacer su voluntad? ¿O encontraría oración en ti diciéndole, Señor, ayúdame a hacer un buen negocio? Señor, ayúdame y enséñame cómo hacer dinero. Señor, enséñame y dime cómo hacerlo mejor, mejor casa, mejor carro. ¿Qué oración encontraría Dios en tu corazón si entrara hoy Jesús a tu corazón? ¿Qué encontraría? Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos esas casas espirituales. Somos ese sacerdocio. Un sacerdote siempre está intercediendo por los demás. Un sacerdote siempre está en oración con Dios. Y dice el apóstol Pedro, ustedes son esa casa espiritual. Y el apóstol Pablo dice, ustedes son ese templo. Y Jesús está dentro de nosotros. ¿Hay oración en ti? ¿Hay escritura en ti? Porque estos hombres se habían olvidado para qué era el templo de Dios. En muchas ocasiones Jesús les dijo, ignoran las escrituras. Porque si supieran las escrituras, sabrían para qué era la casa de Dios. No era para hacer negocios, no era para hacer dinero, era para ir a encontrarse con Dios, era para recibir el perdón por sus pecados. Pero ese pueblo había olvidado para qué era la casa de Dios. ¿Qué estábamos haciendo nosotros ahora en nuestros templos antes de que fueran cerrados? Pero Dios es un Dios de oportunidades y desea hacer de ti ese templo donde haya oración, donde haya escritura de la palabra de nuestro Dios. Hoy en día, el sacrificio que tú y yo podemos ofrecer en ese templo que somos tú y yo, es el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Ofrecernos nosotros mismos en un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. Que Dios se sienta contento con ese templo que eres tú. Que Dios se sienta satisfecho de que tú seas esa casa espiritual. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a nuestro Dios. Tú y yo tenemos que presentarnos como Dios lo pide, para que podamos encontrar el perdón por nuestros pecados y podamos salir recreados de su presencia, recreados en Él, con una nueva oportunidad, con un nuevo amanecer, con un nuevo comienzo. Si tú no estabas haciendo esto, hoy es el tiempo que tú seas ese templo en el cual Dios se puede encontrar contigo, en el cual Dios pueda recrear tu alma, como lo dijo en Isaías, para recrearlos,
para que traigan sus ofrendas y yo las acepte. Dios desea lo mejor para ti y para mí. Dios sabe de qué tenemos necesidad tú y yo. Así que acércate y ofrece a Jesucristo como ese sacrificio aceptable a nuestro Dios y busca el perdón de Dios. Y Dios promete recrearte y darte una nueva oportunidad y hacer de ti una casa de oración. Que si tú le has entregado a Jesucristo tu corazón, que verdaderamente tu corazón sea una casa de oración. Dios te bendiga y espero que este devocional haya hablado a tu vida. Si deseas seguir escuchando más predicaciones y más devocionales, suscríbete a nuestras redes sociales.